12 de marzo de 2026, día 40. Chris Nanos quería ser abogado. Eso dice su currículum publicado en el sitio web oficial del Departamento del Sheriff del Condado de Pima. Se especializó en Administración Pública y Justicia Criminal en la Universidad de Texas en El Paso. Comenzó su carrera en la aplicación de la ley en 1976 con el Departamento de Policía de El Paso y en 1980, 4 años después de comenzar, el Departamento de Policía de El Paso lo nombró oficial del año de la región occidental a través de la Asociación Combinada de Aplicación de la Ley de Texas por salvar la vida de su compañero durante un incidente de 1979, oficial del año por salvar una vida en 1980 y 2 años después, el mismo departamento que lo nombró oficial del año de la región occidental le dio el ultimátum más claro disponible en cualquier departamento de policía: renunciar o ser despedido. Esa es la contradicción más específica disponible en todo el expediente de Chris Nanos como funcionario de aplicación de la ley. El hombre que salvó la vida de su compañero en 1979 y fue reconocido con el más alto honor disponible de su región en 1980 es el mismo hombre que acumuló suficientes infracciones disciplinarias en los 2 años siguientes como para recibir el ultimátum de renuncia o despido en 1982. Y el currículum publicado en el sitio web del Departamento del Sheriff del Condado de Pima, que él administra como el funcionario electo más importante del condado más grande de Arizona, describió ese servicio que terminó en 1982 con un ultimátum como servicio que duró hasta 1984, 2 años. Una diferencia de 2 años entre lo que el currículum dice y lo que los registros del Arizona Republic documentaron con la precisión de archivos de recursos humanos que sobrevivieron 43 años, 2 años que transforman la historia de un oficial que terminó su primer trabajo policial de manera ordenada, en la historia de un oficial que terminó su primer trabajo policial para evitar el despido. Los registros del Arizona Republic especificaron las infracciones que produjeron el ultimátum de 1982 con el detalle más completo disponible sobre el historial disciplinario del sheriff del condado de Pima antes de llegar a Tucson: insubordinación, fuerza excesiva, apuestas fuera de servicio, tardanza, uso impropio de la sirena, ineficiencia consistente y el incidente específico que el artículo de El Paso Times de 1982 documentó como el origen de la disputa con los supervisores que derivó en el ultimátum. La disputa sobre si un patrullero tenía la autoridad para confiscar placas de matrícula falsas. Nanos creía que el oficial no tenía esa autoridad, sus supervisores no estaban de acuerdo, y la insubordinación que los registros del Arizona Republic documentaron como una de las infracciones que produjeron los 37 días de licencia sin paga, y el ultimátum final tiene como origen documental una disputa sobre la autoridad de un patrullero sobre las placas de matrícula. El hombre que hoy dirige la investigación del caso más mediático del año, que tiene autoridad sobre la escena del crimen más importante de Arizona en 2026, que decide qué evidencia va a qué laboratorio y cuándo se libera la información al público, llegó a esa posición después de renunciar a su primer trabajo policial para evitar ser despedido por, entre otras cosas, una disputa con sus supervisores sobre la autoridad de un patrullero. El condado de Pima respondió el 11 de marzo con la defensa más cuidadosa disponible desde una institución que necesita simultáneamente corregir un error documentado y proteger la credibilidad del oficial que dirige su investigación más importante del año. La portavoz y gerente de comunicaciones Angélica Carrillo produjo el comunicado que el Mirror US publicó directamente. El departamento del sheriff del condado de Pima identificó recientemente 2 errores de transcripción en el currículum del sheriff Nanos públicamente publicado. Ambas discrepancias de fechas fueron de naturaleza administrativa y no pretendían engañar ni tergiversar el historial laboral del sheriff Nanos. Errores de transcripción. 2 errores de transcripción que produjeron exactamente la diferencia entre una renuncia para evitar el despido en 1982 y un retiro ordenado en 1984. El departamento que Nanos administra le dijo al Mirror US
que esas discrepancias no pretendían engañar. Y el sheriff, que no está acostumbrado a que todo el mundo esté pendiente de sus palabras y luego trate de hacerlo responsable de lo que dice, le respondió al Arizona Republic con las palabras más reveladoras disponibles desde cualquier funcionario público bajo escrutinio activo sobre su historial laboral. ¿Esa es tu solicitud urgente? Seguro que no quieres remontarte a mi escuela secundaria y preguntar por qué el director me dio golpes. Buena suerte con tu artículo de ataque. Artículo de ataque. El sheriff del condado de Pima describió como artículo de ataque la investigación periodística que documentó con archivos históricos la discrepancia entre las fechas de su currículum y los registros de su renuncia de 1982, no una refutación de los hechos documentados, no una explicación alternativa de por qué el currículum dice 1984 cuando los registros dicen 1982. Un artículo de ataque. Esa respuesta que el Newsweek publicó junto con la cobertura de la demanda de $1.350.000 del recluso Christopher Michael Marks describe exactamente la posición que el sheriff del condado de Pima ocupa en el día 40 del caso Nancy Guthrie. Simultáneamente, el oficial que dirige la investigación más importante del año y el funcionario bajo el mayor escrutinio mediático disponible sobre su propia conducta. El primero de sus tres problemas legales activos es la demanda de Marks, Christopher Michael Marks, recluso en la cárcel del condado de Pima, condenado por hurto en tienda en 2024 y autor de una demanda federal presentada el 5 de marzo de 2026 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona. No es la primera vez que Marks usa el sistema judicial para plantear una queja contra el condado de Pima. En 2022 presentó una demanda anterior relacionada con sus derechos constitucionales que fue cerrada ese mismo año. Esta vez, la demanda del 5 de marzo de 2026 documenta una alegación específica sobre un diputado que trabajó simultáneamente en dos unidades de la cárcel, incluyendo una en cuarentena por COVID-19, sin desinfectarse entre las transiciones. Marks, que tuvo una cirugía pulmonar previa por neumonía en 2010, alegó que esa exposición puso su vida en peligro constantemente. Podría haber muerto, escribió en la demanda. Marks invocó la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cláusula de debido proceso, la que prohíbe a los estados privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, y citó el artículo 2 de la Constitución del Estado de Arizona, la Declaración de Derechos, como la base adicional de su reclamación contra Nanos y el Departamento del Sheriff. El monto que Mark solicita es $1.350.000, pero el monto no va para Marks, va para un programa de alquiler gratuito durante 6 meses sin condiciones para personas sin hogar, más una disculpa del sheriff Chris Nanos. Una disculpa pública del sheriff que dirige la investigación de secuestro más mediática del año, demandada por un recluso condenado por hurto en tienda que quiere el dinero para personas sin hogar. El Mirror US describió esa combinación como una de las situaciones legales más inusuales disponibles desde cualquier funcionario de aplicación de la ley de alto perfil en cualquier investigación activa de este nivel de escrutinio público. El segundo problema legal es más antiguo, más político y con una cifra mayor: $2 millones. La demanda de la teniente Heather Lapin, presentada en agosto de 2024, que el Fox News describió con el contexto político más completo disponible para entender cómo el sheriff del condado de Pima, que ganó su reelección de 2024 por 481 votos, llegó al cargo en ese momento de 2026. 481 votos en el condado más grande de Arizona. Ese es el margen por el cual Chris Nanos se convirtió en el sheriff que dirige la investigación del caso Nancy Guthrie en lugar de la teniente Heather Lapin o cualquier otro candidato que se postuló en 2024. Y según la demanda de Lapin, ese margen fue producido en parte por una campaña de represalia contra su carrera que el sheriff y el liderazgo del departamento ejecutaron cuando ella decidió postularse. Lapin se ofreció voluntariamente para cubrir partes de una escuela de instructor general para otro teniente que tenía un conflicto de horario.
Había enseñado esa escuela de instructor general 7 veces anteriormente, cubriendo al mismo teniente varias de esas veces. Pero la escuela requería oficialmente un instructor maestro para enseñar y Lapin no era instructor maestra. Cuando cubrió la escuela, Nanos colocó a Lapin en licencia administrativa. Le ordenó no discutir el razonamiento de su decisión y la transfirió de su puesto en el centro de entrenamiento a la cárcel, lo que la demanda describió como una transferencia que en nombre era lateral, pero que en términos de responsabilidad, estatura y oportunidad era funcionalmente un descenso. La demanda de Lapin citó la misma campaña de represalia que también aplicó al sargento Aaron Cross, el presidente de la Organización de Diputados del Condado de Pima, el hombre que sostuvo una pancarta en una esquina de la calle que decía «Diputados no quieren a Nanos» antes de ser colocado en licencia administrativa por llevar ropa oficial del departamento durante la protesta. Y el mismo sargento Cross, que el 19 de febrero de 2026 le dijo al New York Post la evaluación más cargada de consecuencias disponible desde adentro de la agencia sobre el caso Nancy Guthrie. Es la creencia común en esta agencia que este caso se ha convertido en un caso de ego para el sheriff Nanos, un caso de ego. La investigación del secuestro más mediático del año, descrita por el presidente de la Organización de Diputados del mismo departamento que dirige esa investigación, como un caso de ego del sheriff que la lidera. Nanos negó esa caracterización directamente en su entrevista con Matt Finn de Fox News, pero la fuente de esa crítica, el sargento Cross, que Nanos colocó en licencia administrativa antes de las elecciones de 2024, tiene el historial documentado más específico disponible sobre la relación entre Nanos y los oficiales que no están de acuerdo con su gestión. Men's Journal añadió la crítica más técnica disponible sobre el impacto de la gestión de Nanos en la integridad de la investigación. Nanos fue acusado de alimentar teorías conspirativas con algunas de sus declaraciones públicas, y eso conecta directamente con lo que el exagente especial del FBI, Robert Bringwell, identificó como el riesgo más específico de la divulgación prematura de información del caso: mencionar la mochila Ozark Trail de 25 litros públicamente antes de confirmar si Walmart había entregado los registros de ventas, describir el walkie-talkie y el objeto en el bolsillo del sospechoso en una conferencia de prensa antes de que el análisis forense de esos detalles estuviera completo. El tipo de divulgación que puede advertir al sospechoso sobre qué pistas está siguiendo la investigación. El sheriff que quería ser abogado, que fue oficial del año en 1980, que renunció al Departamento de Policía de El Paso en 1982 para evitar ser despedido por insubordinación, fuerza excesiva, apuestas, tardanza y usar impropiamente la sirena, que llegó a Pima County, que construyó una carrera de 39 años, que ganó la elección de 2024 por 481 votos, mientras colocaba a su oponente en licencia administrativa y le ordenaba no hablar al respecto, que el 1 de febrero de 2026 se convirtió en el sheriff más visto de los Estados Unidos porque Nancy Guthrie, la madre de Savannah, desapareció de su casa a las 2:12 de la madrugada, que admitió liberar la escena del crimen demasiado rápido, que tiene un reality show filmando su departamento en A&E mientras dirige la búsqueda, que dice que está definitivamente más cerca que nunca, que no está acostumbrado a ser responsable de sus palabras y que ahora tiene un currículum que documenta 2 años que no pasaron como él los describió, una demanda federal de un recluso que quiere el dinero para personas sin hogar y una demanda de $2 millones de la teniente a quien colocó en licencia administrativa para ganar la elección por 481 votos. Ese es el hombre que lidera la búsqueda de Nancy Guthrie en el día 40. Nancy Guthrie tiene 84 años, lleva 40 días desaparecida. El hombre que la está buscando tiene más problemas legales abiertos que el sospechoso del video del Porsche que todavía no fue identificado. Y la persona que Cross describió como convirtiendo la investigación en un caso de ego
Es la misma persona que el 16 de febrero dijo definitivamente más cerca que nunca y que 40 días después de la desaparición todavía no tiene un arresto. 1.200.000 dólares en efectivo, con un PIN de 7 dígitos para quien sepa lo que el sheriff, que no está acostumbrado a ser responsable de sus palabras, todavía no puede decir en cámara, tráiganla a casa.